la necesidad de realizar una extracción tanto en distinción temporal como en permanente, se registrará con una X de color rojo. Cuando en el diagnóstico se detecta que el paciente ha perdido piezas definitivas y temporales por caries, se marcará una X de color azul. En piezas definitivas perdidas por otra causa que no sea caries, se marcará con una X en el centro y se cerrará con un círculo de color azul. En pacientes que requieran realizarse una endodoncia, se marcará un triángulo de color rojo, de acuerdo al nivel resolutivo. Se registrará en el índice CPO como cariado. Cuando el paciente viene con la endodoncia realizada, se marcará con un triángulo de color azul y se registrará en el índice CPO como obturado. Cuando el paciente viene con una prótesis fija, se registrará de color azul. Se registrará en el índice CPO las coronas utilizadas como pónticos, coronas sanas y las reemplazadas como perdidas. Cuando el paciente viene con una prótesis removible, se marcará con el siguiente signo, en color azul, y se registrará en el índice CPO como coronas perdidas. Cuando el paciente viene con prótesis total, se marcará de color azul, en el índice CPO se registrará como perdida y no se tomará en cuenta los terceros molares. Cuando el paciente viene con una corona, se marcará con cuadros consecutivos de color azul y se registrará en el índice CPO como obturado. Cuando se detectó o se ha diagnosticado piezas con obturaciones realizadas, se pintarán de la superficie de color azul en o las superficies correspondientes, tanto en piezas temporales como en piezas definitivas. Cuando se realiza el diagnóstico y se detecta caries, se pintará la pieza cariada con color rojo en la o las superficies afectadas tanto por piezas temporales o definitivas. Si una pieza dental restaurada presenta caries al momento del examen, se marcará como pieza cariada. En caso de encontrar dientes supernumerarios, este se coloca en el título 11 diagnóstico y no se considera como un índice en el CPO. Las piezas temporales sanas perdidas por exfoliación natural que presenten movilidad y otros se registrarán como extracción indicada. Cuando el paciente acude a la consulta subsecuente y presenta nuevas patologías bucales, se anotarán estas en diagnóstico y complicaciones con la frase "no consta en el diagnóstico inicial". En dentición mixta se sacarán los indicadores CPOD y CEOD. Minuto. La barra número 7, que corresponde a los indicadores de salud bucal en el segmento de higiene oral simplificado, piezas dentales, se encuentran registrados los números que representan las piezas dentales seleccionadas, mismas que deberán estar completamente erupcionadas al momento de realizar el examen de placa, cálculo y gingivitis. En la columna, las piezas dentales se marcarán con una X en cada celda, al lado de cada pieza, para identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa en la misma fila para registrar el número en las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis, el grado de cada problema que el odontólogo debe diagnosticar en cada pieza examinada, como se describe en el siguiente ejemplo. Los parámetros para cada problema se describen en la siguiente tabla. Cuando la pieza seleccionada en la primera columna no está presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se regresará a la primera columna para continuar la secuencia vertical, como se describe en el primer ejemplo. En la columna de piezas dentales, cuando se encuentre ausencia de piezas, se registrará con una raya. En las columnas de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total, que pueden corresponder a una de las dos columnas. La sumatoria se realizará por columnas, de manera vertical, y el total se divide para el número de piezas examinadas, y ese resultado obteniéndose, que es el promedio, se anotará en la fila de totales, tanto para placa, cálculo y gingivitis. En las columnas de enfermedad periodontal,
maloclusión y fluorosis, se marcará X en la celda a la derecha, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. En caso de no diagnosticar ninguna patología, se anotará una raya. En la columna 8, índice CPO-CEO, se registrará con un número. Los datos se obtendrán del odontograma, tanto para el índice CPO, que corresponderá a piezas definitivas, y el índice CEO, que se utiliza para piezas temporales. En la columna total, se anotará la sumatoria realizada en forma horizontal para cada indicador. Simbología descrita en el odontograma. En la barra número 10, que corresponde a planes de diagnóstico terapéutico y educacional, se marcará en la celda al lado derecho con una X, en el tipo de examen que se requiere solicitar: biometría, química sanguínea, rayos X u otros, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Planes de diagnóstico. Además, se escribirá en las celdas subyacentes el tipo de examen solicitado. En planes terapéuticos, se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos, preventivos, curativos que necesita realizarse el paciente: profilaxis, sellante, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos y antibiótico-terapia, etc., interconsultas y referencias, si el caso lo merita. Los planes terapéuticos se los aplicará de acuerdo a la prioridad del tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales, se describirán las acciones de educación en función de riesgo diagnosticado en pacientes. En la barra número 11, que corresponde al diagnóstico, se describirá en las celdas de color blanco el diagnóstico, y en la columna C y E registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada, y en las columnas P, R, E, I, D, E, F se marcará una X que corresponde al diagnóstico presuntivo o definitivo respectivamente. El orden del registro dependerá de la complejidad y urgencia del tratamiento de la patología encontrada. En la celda fecha de apertura se registrará la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la celda fecha de control, una vez concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. En la celda de profesional se escribirá el nombre del profesional. En la celda código, registrará el número de código asignado a cada profesional por control sanitario del Ministerio de Salud Pública al momento de escribir su título profesional en el Ministerio, donde debe constar libro, folio y número. En la celda firma, el profesional suscribe su firma. En la celda número de hoja se anotará el número de hoja que corresponde. En la barra número 12, que corresponde al tratamiento, en la columna diagnóstico y complicaciones, se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presente el paciente. En el caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner no presenta complicaciones. En la columna procedimientos, se escribirá el código de procedimientos odontológicos respectivo a la actividad realizada. Esta se basa en la nomenclatura de prestaciones odontológicos en el anexo 2. En la columna prescripciones, se escribirá las indicaciones y recomendaciones generales y específicas. Por ejemplo, aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente, etc. Luego se anotarán los insumos fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, tiempo de aplicación, cantidad, vía y frecuencia de administración. Se escribirá la fecha de la próxima cita para confirmar y continuar con el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, se escribirá alta. En la columna código y firma, se escribirá nuevamente el código y firma en las celdas respectivas. A continuación vamos a citar algunas recomendaciones para manejar correctamente la historia clínica odontológica única. Junto con la historia clínica única para la atención ambulatoria odontológica se debe utilizar y adjuntar los formularios básicos 001 admisión, 024 consentimiento informado, y cuando el caso lo amerite se utilizarán los formularios que el profesional requiera de los que formen parte del sistema de información. La historia clínica debe escribirse con letra clara y legible, evitando usar siglas no autorizadas.
La historia clínica no debe ser alterada, el odontograma no debe ser repintado ni modificado. El diagnóstico tiene duración de 1 año calendario. Cuando el paciente regresa después de 1 año, se volverá a abrir una nueva historia clínica única, pero se mantendrá el mismo número de la historia clínica y escribirá el número secuencial en orden ascendente de la hoja. De esta manera hemos concluido cómo llenar correctamente la historia clínica única odontológica que se está utilizando en la actualidad. Gracias.